Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este genial Foxy. Continuando con los personajes del famoso videojuego Five Nights at Freddy's, Foxy mide aproximadamente 21 centímetros de alto, si es sentado aproximadamente unos 15 a 16 centímetros. Así se ven Freddy y Foxy juntos. Miren lo bien que se ven. Para tejerlo les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios que siempre son de gran ayuda. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Foxy. Eso significa que deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. No olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que les recomiendo activarlos porque además de tener la guía por escrito, si en el tutorial llega a haber algún error, voy a corregirlo en los subtítulos. Y bueno, vamos a comenzar y empezamos haciendo sus piernas. En el cuerpo de Foxy vamos a utilizar esta combinación de colores, el rojo para la mayoría y este que es una especie de rosa fuerte o salmón para los detalles. El patrón del cuerpo, las piernas y los brazos va a ser igual al de Freddy. Entonces, en este color salmón vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 7 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 7 aumentos para tener 14 puntos bajos. En la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 7 veces para tener 21 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color rojo. Ahora con el color rojo, pero sin cortar el otro color todavía, vamos a trabajar en blow, es decir, en las hebras traseras solamente, y vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 7 veces para tener 28 puntos bajos. Así, seguimos dejando el otro color allí suspendido y ahora en la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 7 veces para tener 35 puntos bajos. Ahora sí vamos a usar la hebra de otro color, vamos a dejar aquí un momento suspendido y lo que vamos a hacer es que con esta otra hebra hacemos puntos deslizados en el cambio de color. Entonces introducimos la aguja por esta vuelta, por este punto de acá, traemos el hilo de la parte de atrás de esta manera. Introducimos por el siguiente punto, traemos el hilo y hacemos punto deslizado. Continuamos haciendo esto, traemos el hilo, punto deslizado y así en toda la vuelta.
Al finalizar, introducimos por el mismo punto en el que iniciamos, hacemos el último punto deslizado, de esta manera ya queda completa la vuelta. Vamos a cortar el hilo, ahora sí, lo sacamos, estiramos, así queda, y con la aguja vamos a pasar el hilo hacia el otro lado, hacia el interior, y pueden pasarlo varias veces entre el tejido de tal manera que el hilo ya quede rematado, que no se vaya a salir. Así queda. Este es el cambio de color, que se ve mucho más parejo ahora. Y ahora vamos a continuar, y en la vuelta 6 vamos a empezar haciendo 10 puntos bajos. Continuamos la vuelta haciendo 2 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta 6 haciendo 10 puntos bajos. De esta forma, en la vuelta 6 nos quedaron un total de 40 puntos bajos. Y ahora, en la vuelta 7, vamos a comenzar haciendo 10 puntos bajos. A continuación hacemos 2 puntos bajos y una disminución 5 veces. Y terminamos la vuelta 7 haciendo 10 puntos bajos. Así, de esa forma nos tienen que haber quedado un total de 35 puntos bajos alrededor. Y ahora, en la vuelta 8 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 7 veces para tener 28 puntos bajos. Así, y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 28 puntos bajos. Ahora en la vuelta 11 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 12 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 20 puntos bajos.
En la vuelta 15 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. Vamos a rellenar la piernita muy bien de esta forma, de tal manera que las últimas vueltas nos queden libres, sin relleno, porque vamos a aplastar. Entonces vamos a tomar el tejido y vamos a aplastarlo de esta forma, de tal manera que en estos 16 puntos que tenemos aquí disponibles, atravesemos 8 puntos bajos. En el último punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser estas piernas al cuerpo. Y vamos a hacer otra pierna exactamente igual a esta. Aquí tengo ya las dos piernas listas. Así es como se ven y ahora vamos a pasar a hacer los brazos. Para los brazos iniciamos también en el color salmón haciendo un anillo mágico de 7 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 7 aumentos para tener 14 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color rojo. Ahora, del mismo modo en el que hicimos en las piernas, vamos a dejar el hilo rosa allí suspendido y en la vuelta 3, tejiendo en bloc, es decir, en las hebras traseras solamente, vamos a hacer un punto bajo y un aumento 7 veces para tener 21 puntos bajos. Así continuamos dejando el otro color allí y ahora en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 7 veces para tener 28 puntos bajos. Y vamos a dejar el hilo rojo un momento y vamos a hacer en la vuelta de cambio de color lo mismo que hicimos con los pies, es decir, traemos el hilo de esta forma, por el siguiente punto traemos el hilo también y hacemos punto deslizado y así toda la vuelta. Y así queda ya esta vuelta de cambio de color lista. Y ahora cortamos los hilos y vamos a continuar con el rojo. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 28 puntos bajos. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 8 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces
para tener 20 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 20 puntos bajos. En la vuelta 11 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. Vamos a rellenar bien el brazo, dejando igualmente la parte de arriba sin rellenar. Y hacemos lo mismo, aplastamos el tejido y por los 16 puntos que tenemos disponibles atravesamos 8 puntos bajos. En el último punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser los brazos al cuerpo y vamos a hacer otro brazo exactamente igual a este. Aquí tengo ya los 2 brazos listos y ahora los vamos a reservar para pasar a hacer las orejas. Para las orejas en rojo empezamos haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 4 aumentos para tener 8 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 5 vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 21 puntos bajos. Y vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 21 puntos bajos. Así, y ahora en la vuelta 14 vamos a hacer una disminución y 19 puntos bajos para tener 20 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 20 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra larga para coser las orejas a la cabeza. Así es como queda esta orejita y vamos a hacer la parte interior.
Para eso vamos a utilizar un hilo café claro como este. Entonces, para el interior vamos a tomar este hilo y vamos a empezar haciendo 2 cadenas. Vamos a trabajar en hileras, entonces en la primera hilera vamos a hacer un aumento. Levantamos una cadena, giramos el tejido. En la segunda hilera vamos a hacer un aumento y un punto bajo para tener 3 puntos bajos. Levantamos una cadena, giramos el tejido y sin olvidar levantar cadena siempre antes de girar, vamos a hacer 6 hileras de los mismos 3 puntos bajos. Algo así. Y ahora vamos a hacer puntos bajos por este lateral. Así, al llegar a la esquina, a la punta, vamos a hacer una cadena y hacemos otro punto bajo en esa misma esquina para dar la vuelta y hacemos ahora puntos bajos por este otro lateral. Y ya en este punto podemos rematar, vamos a cortar dejando una hebra para coser esta pieza al interior de las orejas. Entonces vamos a coser esto al centro de la oreja, así aproximadamente en esta posición cosemos. Y así es como queda ya la oreja con el interior cosido, no es necesario rellenar y vamos a hacer otra oreja igual. Aquí ya tengo las 2 orejas listas y vamos a pasar ahora a hacer el cuerpo. Para el cuerpo en rojo empezamos haciendo 8 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer lo siguiente. Por este lado de la cadena nos quedan 7 espacios disponibles y por el otro lado de la cadena otros 7, lo que nos da un total de 14 puntos disponibles. Entonces en esta primera vuelta lo que vamos a hacer es un punto bajo y un aumento 7 veces para tener 21 puntos bajos. Así, esta es la primera vuelta, nos quedaron 21 puntos bajos alrededor y ahora en la vuelta 2 vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 7 veces para tener 28 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 7 veces para tener 35 puntos bajos. En la vuelta 4 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 7 veces para tener 42 puntos bajos.
y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Así va el cuerpo. Y ahora en la vuelta 9 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Ahora, esto ustedes lo pueden hacer al final, lo de coser los brazos y las piernas, pero yo lo voy a hacer en este punto porque me resulta más fácil cuando todavía no hay relleno. Entonces, antes de continuar, vamos a coser los pies al cuerpo. Los vamos a coser aquí en esta parte de abajo, de esta forma. La idea es que las piernas se puedan mover para que se pueda sentar también, entonces vamos a coser aquí. Así quedan las piernas ya cosidas. Como ven, se pueden mover sin problemas. Y así Foxy se puede sentar o estar de pie. Y ahora vamos a coser los brazos al lado y lado del cuerpo. Entonces los brazos vamos a coserlos justo en la penúltima vuelta que hicimos, al lado y lado. Cosemos. Y así quedan los brazos ya cosidos también. Así queda el cuerpito de Foxy. Y ahora vamos a continuar. Y en esta vuelta 14 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 30 puntos bajos. En este punto ya vamos a comenzar con la cabeza. Entonces, en la vuelta 16 vamos a tejer en flow, es decir, en las hebras delanteras solamente. Y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 15 veces para tener 45 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 10 vueltas de los mismos 45 puntos bajos. Así ya están las 10 vueltas de 45 puntos bajos y ahora en la vuelta 27 vamos a hacer 13 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 42 puntos bajos. Y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Así, y ahora en la vuelta 30 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos.
y vamos a hacer una vuelta de los mismos 36 puntos bajos. Comenzamos a rellenar la cabeza y ahora en la vuelta 32 vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la vuelta 33 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Vamos a rellenar la cabeza muy bien. Y ahora en la vuelta 34 vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Y en la vuelta 36 hacemos 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Tomamos la aguja lanera y vamos a pasar el hilo por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron acá. Alamos, introducimos por el centro del cierre, sacamos por la parte de atrás de la cabeza, así queda el cuerpo y la cabeza de nuestro Foxy ya listo y ahora vamos a hacer su hocico. Para el hocico vamos a ir intercalando estos dos colores, vamos a empezar primero en el salmón haciendo 5 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto bajo y un aumento 2 veces. Así, y ahora aquí tienen que poner mucho cuidado en lo siguiente, en cómo estaremos haciendo los cambios de color del hocico, porque no lo haremos como normalmente lo hacemos, que es terminar de cerrar el punto anterior con el nuevo color, sino que vamos a hacer esto, vamos a engancharlo simplemente de esta forma, así. Entonces vamos a darle la vuelta a la cadena, vamos a dejar este hilo suelto allí y ahora con el hilo rojo por el otro lado de la cadena vamos a hacer también un punto bajo y un aumento 2 veces. Y así quedaría la primera vuelta con un total de 12 puntos bajos, 6 en rosa y 6 en rojo. Y vamos a tener en cuenta que para cambiar el color nuevamente
Entonces tomamos el otro color, lo pasamos así por la parte de atrás sin estirarlo en ningún momento, solo dejándolo allí suave. Pasamos aquí nuevamente, alamos el otro hilo para asegurar. Dejamos ahora el rojo suspendido. Giramos de esta forma para continuar tejiendo en espiral. Entonces ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces. Así, de esta forma siempre nos va a quedar aquí una cadena, que es la cadena extra, digamos, el aro que queda al cambiar el color. Sobre esa cadena nunca vamos a tejer, siempre la vamos a saltar. Entonces tomamos ahora el hilo rojo sin estirarlo, lo pasamos así, alamos el color rosa, lo dejamos allí y terminamos esta segunda vuelta haciendo un punto bajo y un aumento 3 veces. Y bien, de esta forma nos quedaron un total de 18 puntos bajos alrededor. Así es como va quedando el hocico, y como siempre les digo, en esta cadena de acá no tejemos. Tomamos el hilo de esta forma, cambiamos acá, tiramos del rojo, lo dejamos allí y ahora hacemos 2 puntos bajos y un aumento 3 veces en esta tercera vuelta. Cambiamos al rojo, alamos acá y terminamos la tercera vuelta haciendo 2 puntos bajos y un aumento 3 veces en rojo. Así, en esta tercera vuelta nos tienen que haber quedado 24 puntos bajos alrededor. Y ahora vamos a hacer 6 vueltas de los mismos 24 puntos bajos, es decir, 12 en color salmón y 12 en rojo, cambiando el color como ya lo hemos venido haciendo. Aquí ya hice las 6 vueltas de 24 puntos bajos. Esta forma de cambiar el color es muy útil en estos casos porque de esta manera logramos no solo que el cambio de color se vea bonito, sino que logramos que la pieza quede más derecha, que los cambios de color no se vayan moviendo o que la pieza se vaya torciendo hacia un lado, sino que se mantiene derecha, que es lo que necesitamos para el hocico de Foxy. Y tienen que tener también mucho cuidado con las hebras adentro, como les dije al comienzo. Como ven, las hebras aquí yo las tengo sueltas, sin estirarlas en ningún momento, porque si las estiran, entonces el tejido les va a quedar así. Entonces no queremos eso. La idea es que puedan también aplastar el tejido sin problemas, que los hilos adentro no sean un impedimento. Y también porque cuando terminemos debemos rellenar esta pieza. Entonces no es que sea una pieza difícil de tejer, pero sí es de cuidado. Y bueno, aquí vamos. Y ahora en la siguiente vuelta cambiamos entonces nuevamente al color salmón.
y vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 3 veces. Y terminamos la vuelta haciendo 3 puntos bajos y un aumento 3 veces en rojo. Cambiamos al rosa nuevamente. De esta forma quedaron 30 puntos bajos en la vuelta. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 30 puntos bajos, es decir, 15 en color salmón y 15 en rojo. El hilo rosa ya lo podemos cortar. Así es como queda el hocico. Y ahora aquí ya podemos rematar y cortar el hilo rojo. Vamos a dejar una hebra larga, muy larga, para poder coser el hocico a la cabeza. Así. Y bueno, vamos a coserla entonces en la cabeza, aproximadamente desde la vuelta en la que empieza la cabeza, que es en esta en la que hicimos los puntos en flow. Desde ahí hacia arriba vamos a coser el hocico, algo así, de tal manera que el hocico ocupe aproximadamente 7 vueltas hacia arriba. Y así queda el hocico ya cosido. Y ahora vamos a hacer el pelo de la cara. Para eso vamos a empezar en rojo haciendo un anillo mágico de 4 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 4 puntos bajos. Y en ese punto ya podemos rematar y cortar esta primera pieza de este pelo, que es una de las 2 puntas que lleva. Rematamos y cortamos. No es necesario dejar hebra. Así queda esta primera punta. Y ahora vamos a hacer la segunda. Para eso vamos a hacer también un anillo mágico de 4 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos 4 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 2 veces para tener 6 puntos bajos. Esta ya es la segunda punta y lo que vamos a hacer ahora es unirla a la primera. Vamos a unir la primera punta de esta forma y entonces vamos a hacer los 4 puntos bajos de esta. Y hacemos ahora los 6 puntos bajos de la otra punta.
De esta forma quedaron un total de 10 puntos bajos alrededor. Y ahora en la vuelta 5 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar haciendo 4 aumentos. Y terminamos la vuelta haciendo un punto bajo y una disminución 2 veces. De esta forma nos tuvieron que haber quedado un total de 12 puntos bajos alrededor. Así se va viendo esta pieza. Y ahora en la vuelta 6 vamos a empezar haciendo 8 puntos bajos. Y terminamos haciendo 4 aumentos. De esta forma nos tienen que haber quedado un total de 16 puntos bajos alrededor. Vamos a levantar una cadena, giramos el tejido y hacemos ahora 8 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra para poder coser esta pieza a la cara de Foxy. Así. Y lo que vamos a hacer es que con la ayuda de la misma aguja o de algo puntiagudo vamos a darle forma a la pieza de tal manera que las puntas queden lo más salidas posibles, ambas puntas que queden bien formadas. Y también que esta curva de acá quede lo más redondeada posible. Entonces hay que estirar un poco la pieza, algo así, para que tenga la forma adecuada. Algo más o menos así es que debe quedar la pieza. Y vamos a hacer otra pieza exactamente igual a esta. Aquí tengo ya las dos listas. Entonces una va a ir cosida de este lado y la otra hacia el otro lado. Vamos a coserlas a la cabeza de Foxy, al lado y lado, en el lateral del hocico, aproximadamente en esta posición. También empezando desde la vuelta en la que comenzamos la cabeza hacia arriba y que ocupen las mismas vueltas también que ocupa el hocico. Entonces vamos a coser y así es como queda quedan estas piezas ya cosidas, así es como se ven. Y ahora vamos a hacer los detalles del rostro. Entonces para eso primero empezamos haciendo el ojo. El ojo mide aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro. Si ustedes necesitan ver si desean, les recomiendo ir a mi Instagram o Facebook. Me encuentran como Amis Tejiendo Momentos en ambas plataformas. Allí yo publico las fotos de los amigurumis de tal manera que ustedes puedan verlas más a detalle y hacer todos estos detalles también más similares. Entonces miden 2,5 centímetros de diámetro. Yo lo corté en paño lencí blanco y con pintura acrílica naranja, negra y blanca hice los detalles
para hacer el ojo de esta forma. Así queda el ojo pintado y lo vamos a pegar con silicona en el rostro con el punto de luz hacia esta dirección aproximadamente. Lo pego sobre el hocico bien centrado, de tal manera que el ojo nos está ocupando aproximadamente 6 vueltas de alto sobre la nariz. Así queda el ojito ya pegado. Como les decía, de aquí desde el hocico hacia arriba ocupa 6 vueltas. Y ahora para la nariz en paño lenzi negro vamos a cortar esta forma. Si ven, tiene unas pequeñas entradas a los lados como para imitar lo que sería la naricita de un zorro o de un perro. Y esta mide aproximadamente 2,5 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de alto. Entonces esta naricita en negro la vamos a pegar aproximadamente en esta posición, es decir, aproximadamente 2 vueltas arriba de donde tenemos el cambio de color, y así queda la nariz ya pegada. Y ahora vamos a hacer sus colmillos. Entonces para eso un colmillo lo hice en el mismo color del ojo, en paño lenzi blanco pintado del mismo color del ojo, y el segundo será en color blanco. También lo vamos a pegar allí con silicona, de tal manera que queden de esta forma. El colmillo blanco es un poco más ancho que el naranja y miden aproximadamente 1 centímetro de largo los colmillos. Los pegamos allí. Y ahora para el parche del otro ojo de Foxy vamos a cortar esta pieza ovalada en paño lenzi negro. Mide aproximadamente 3,2 centímetros de ancho y 2,5 centímetros de alto. La idea es que de alto ocupe lo mismo que ocupa el ojo aproximadamente, o sea 6 vueltas de alto, y que de ancho llegue hasta el lateral de la cabeza, así. Entonces voy a pegarlo allí, así. Y para las cejas lo que hice es cortar también en paño lenzi café estas líneas de aproximadamente 1,5 centímetros de largo y las pegué sobre el parche y sobre el ojo de esta forma. Y listo, así es como quedan los detalles del rostro de Foxy. Miren qué bien se ve muy bien. Y ahora, como teníamos ya las orejas listas, vamos a coserlas finalmente a la cabeza. Las vamos a coser aproximadamente en esta posición, al lado y lado de la cabeza. Y así queda nuestro Foxy con las orejas ya cosidas. Miren lo genial que se va viendo. Y ahora vamos a hacer lo que sería su pancita, y para eso vamos a trabajar en este mismo color salmón y vamos a empezar haciendo 9 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer 8 puntos bajos. La panza la vamos a trabajar en hileras. Entonces vamos a levantar una cadena, giramos el tejido y sin olvidarnos de levantar siempre cadena antes de girar, vamos a hacer 5 hileras de los mismos 8 puntos bajos. Así.
levantamos una cadena, giramos el tejido y vamos a hacer una disminución al comienzo, 4 puntos bajos, y una disminución para tener 6 puntos bajos, y hacemos ahora 2 hileras de los mismos 6 puntos bajos. Así, y vamos a hacer puntos bajos por este lateral, por acá, y terminamos en esta esquina. Y listo, allí podemos rematar y cortar. Yo no dejé hilo porque la panza la pegué con silicona al cuerpo, pero si ustedes la van a coser, entonces dejan hebra para ello. La idea es pegarla en esta posición aproximadamente. Yo dejé 4 vueltas de donde empieza la cabeza hacia abajo. Allí puse la panza y así es como queda. Y ahora vamos a hacer su cola. Para la cola empezamos en el color salmón haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 15 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 15 puntos bajos. En la vuelta 5 vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 18 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 18 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color rojo. No vamos a cortar el otro color todavía porque vamos a intercambiar los colores. Entonces en esta vuelta 7 vamos a hacer 3 puntos bajos en rojo y 3 puntos bajos en color salmón 3 veces para tener los mismos 18 puntos bajos. Con el último punto cambiamos al color rojo nuevamente y ahora en la vuelta 8 vamos a hacer 4 puntos bajos en rojo y 2 en rosa 3 veces. Así. Con el último punto cambiamos al rojo nuevamente y ahora en la vuelta 9 vamos a hacer 5 puntos bajos en rojo y 1 en salmón 3 veces hasta completar la vuelta.
Y vamos a hacer ahora 4 vueltas de los mismos 18 puntos bajos solamente en rojo. Entonces ya podemos rematar el color salmón. Y así. Y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 15 puntos bajos. Ahora hacemos 3 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 12 puntos bajos. Rellenamos muy bien la colita y lo que vamos a hacer ahora es aplastar el tejido y por los 12 puntos que tenemos allí disponibles vamos a atravesar 6 puntos bajos. Vamos a dejar una hebra para coser esta cola al cuerpo. Así es como queda la cola de Foxy y la vamos a coser en la parte de atrás de su cuerpo. Aproximadamente por aquí vamos a coser y ya les muestro. Y así queda la colita ya cosida. Y ahora vamos a hacer lo último que nos falta, que serían los pelitos de su cabeza. Y para eso en rojo empezamos haciendo 9 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 6 puntos deslizados. Levantamos ahora 7 cadenas. Comenzando a partir de la segunda cadena, hacemos 6 puntos deslizados. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto de la base. Ahora levantamos 6 cadenas. A partir de la segunda desde el ganchillo hacemos 5 puntos deslizados. Y en la última cadena que tenemos disponible hacemos un punto deslizado. Y ahí ya podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra para poder coser esto a la cabeza con la aguja lanera. Entonces vamos a darle forma a estos pelos de esta forma con los dedos. Vamos a organizar las puntas de esta forma, así y así. Si es necesario pueden fijar estas piezas con un poco de colbón por encima para que queden rígidas y no pierdan la forma. Entonces aquí tenemos esto y lo vamos a coser en la parte de arriba de la cabeza de nuestro Foxy, aquí. Y así queda ya con estos pelitos cosidos. Miren cómo se ve de bien nuestro Foxy. Y bueno, así es como se ve. Y ahora, para finalizar con pintura acrílica negra y un pincel muy fino, vamos a hacer unos cuantos puntos negros en su hocico para simular los bigotes de Foxy. Entonces tomamos la pintura y el pincel
y vamos a hacer unos cuantos puntos al lado y lado del hocico. Algo así. Y voy a hacer lo mismo por el otro lado del hocico. Y listo, así es como queda ya esto listo. Así es como se ve nuestro Foxy. Y listo, así es como queda Foxy ya terminado. Miren qué bonito que queda muy genial. Y bueno, este fue el personaje que más me pidieron que hiciera después de haber hecho a Freddy. Entonces espero que les haya gustado, espero que lo tejan y si este tutorial les ha gustado y le ha sido útil y quieren apoyarme, en la parte inferior del reproductor de YouTube encuentran el botón de gracias. Y no olviden también suscribirse al canal y si lo tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, no olviden etiquetarme como @amistejiendo o Amistejiendo Momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.